Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios y estamos ya en este espacio maravilloso de meditación y reflexión. Te damos la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo espacio. Si estás aquí escuchando este mensaje, te damos la cordial bienvenida para que juntos podamos caminar con Jesús y pues extraer lecciones para nuestra vida diaria. ¿Y de dónde las extraemos? De la Palabra de Dios. Es por eso que este espacio es muy especial y quisiéramos pues contarte lo siguiente, que para esta semana tenemos este estudio maravilloso que es la verdadera riqueza. Principios bíblicos acerca de la administración financiera. El día de hoy tenemos el tema número 1, los negocios de mi Padre. Y me gustaría ir contigo aquí a las Escrituras, meditar y reflexionar en este pasaje que el Evangelio de San Lucas registra. Pues bien, quisiéramos meditar en el capítulo 2 y en los versículos 41 al 49. Leemos lo siguiente en la palabra de Dios. Dice lo siguiente la Biblia: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y además dice que cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. Versículo 43. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Versículo 44. Ellos, o sea, sus padres, José y María, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Versículo 45. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de Jesús. Versículo 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Versículo 47. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48 dice: cuando lo vieron sus padres, o sea, José y María, se quedaron admirados y le dijeron: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre: Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y versículo 49, Jesús responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Así que es interesante en esta ocasión reflexionar, y en la versión Reina Valera, en este versículo 49, lo traduce de esta manera: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa fue la respuesta de Jesús para con sus padres en aquella ocasión. Pues, amigo y amiga, permítame manifestar lo siguiente. Pues bien, tenemos aquí en esta reflexión que aconteciendo los 3 días lo encontraron a Jesús allá en el templo con los doctores de la ley y respondiendo a las preguntas, y estos se maravillaban de la inteligencia y de las respuestas que Jesús daba. ¿Sabes? Hacer los negocios del Padre tiene 2 componentes. Uno es actuar en nombre del Padre y estar en la presencia del Padre. Es interesante entonces que el hacer los negocios del Padre pues tiene 2 componentes muy, muy importantes. Así que si tú, apreciado amigo y amiga, también estás de alguna otra manera en los negocios de nuestro Padre Celestial, pues tenemos que cumplir estos 2 componentes: actuar en nombre del Padre y estar en presencia del Padre. Jesús estaba sentado. Miren, el estar sentado transmite la idea de Jesús observando, contemplando y meditando lo que sucedía a su alrededor. Recordemos que en esta ocasión Jesús fue con sus padres para Jerusalén porque había una celebración, y ahora al retorno toda la caravana se regresa, pero Jesús decide quedarse. Es interesante que en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 61,
se lee lo siguiente. Helen White relata este momento. Dice: silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Entonces Jesús buscó la soledad. Así que también Jesús estuvo escuchando. Jesús también hizo los negocios de su Padre al dedicar tiempo a escuchar las enseñanzas de los escribas y de los doctores de la ley. Es por eso que en la misma página 61 del Deseado de todas las gentes, Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros también tenemos que ser como Jesús, deseosos de escuchar la palabra de Dios, deseosos de estar siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Jesús también nos da ese ejemplo. Jesús estuvo sentado ahí en el templo, también escuchando lo que los escribas y los fariseos y los doctores de la ley pues enseñaban. Es interesante entonces saber que también estamos nosotros, y esta pregunta es muy importante, ¿estamos escuchando y anhelando un conocimiento más profundo de Dios o estamos satisfechos con un conocimiento superficial adquirido hace años? ¿Cuántos de los que estamos de pronto aquí en esta ocasión ya tienes muy buenos años ya de cristiano, desde que te bautizaste, o de pronto hace poco entregaste tu vida a Dios? No importa si es poco, si es un año, 6 meses, 5, 10, 20, 30 años. Lo importante, apreciado amigo, es que caminemos y conozcamos a Jesús. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Por eso la pregunta es: ¿cuánto estamos escuchando y anhelando un conocimiento más profundo de Dios? ¿O ya estamos satisfechos con lo que hemos estudiado o con lo que ya conocemos? Escuchar la palabra de Dios y luego practicarla eran los criterios que usó Jesús para distinguirse entre sabios y necios. Por eso Jesús siempre en sus palabras distinguía entre los sabios y los necios. Y en una ocasión Jesús, recuerdas, luego de dar varios mensajes, varias enseñanzas, al final de sus enseñanzas, Jesús termina con una ilustración, ¿no? Jesús termina con la ilustración del hombre necio y el hombre prudente. Ambos construyen una casa, pero ambos lo hacen en diferente terreno, en diferente lugar. Y Jesús compara al hombre necio con aquel que hace su casa en la arena y viene la lluvia y se lo lleva. Y compara al hombre prudente que, habiendo escuchado los consejos de Jesús, los pone en práctica. Ambos hombres realizan la misma labor, construir una casa. La diferencia es en qué lugar lo hacen. En el caso del hombre prudente, Jesús dice que el hombre prudente cavó tan fondo hasta llegar a la roca y puso los buenos cimientos. Y tú sabes que para poner buenos cimientos necesitas tener una buena base, hacer una buena zanja, abrir la tierra y poner unas buenas zapatas, poner un buen cimiento, para que la casa, en cualquier eventualidad, terremoto, sismo, marea, pueda mantenerse firme. Lo cual no lo hizo el hombre insensato. Entonces Jesús compara. Por eso es que también vemos aquí que Jesús compara, que en este caso distingue entre sabios y necios. Por eso es que en Apocalipsis 1:3 el apóstol Juan dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ojo, no solamente los que leen y oyen, sino que también los que guardan. ¿Qué es guardar? Guardar no solamente es sentir con la cabeza y decir: ¡ay, qué bonito, que yo no sabía! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, ya, qué maravilloso! No, guardar significa ponerlo en práctica. Lo que leí, lo que escuché, ahora yo lo pongo en práctica, ¿correcto? Eso es guardar. Por eso es que dice la Escritura que bienaventurados o felices, también es esta palabra, bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Y Jesús también, aparte de estar sentado o escuchando, también preguntaba. Miren, como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Así que Jesús también ahí, con la edad que tenía, un niño, preguntaba a los escribas. Dios está comprometido a responder nuestras interrogantes cuando nos atrevemos a preguntar. Pregunto, amigo y amiga, ¿cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? ¿Cuánto tiempo pasas en meditar la palabra, la Biblia? Pues si tienes alguna pregunta o alguna duda, algo que te está atormentando, pues acude a Dios. Miren, es interesante que aquí vemos que Jesús primero eligió sentarse, luego escuchar y tercero preguntar. Así fue como se ocupó de los negocios de su Padre. Y por eso que también Jesús buscaba su presencia. Jesús anhelaba la presencia de Dios, la intimidad con su Padre, por eso se quedó atrás. Mientras toda la caravana regresaba, Jesús prefirió quedarse en la presencia de Dios. Y un lugar maravilloso es el templo, la iglesia es un lugar maravilloso. No queremos decir con esto que en la casa o en el lugar donde estés no esté la presencia de Dios. Claro que no. Pero el templo es un lugar especial donde se va a adorar a Dios, donde podemos fortalecernos espiritualmente con los demás amigos y amigas que de pronto están también, al igual que nosotros, con necesidades, con angustias. El templo, así como en ese entonces, el templo de Jerusalén era un lugar maravilloso, sagrado, donde se recibía e impartía la palabra de Dios. De igual manera, te invitamos para que usted, amigo y amiga, pueda participar de los servicios que ofrece la iglesia, ¿no? Los miércoles de oración, los viernes recepción de sábado, los sábados por la mañana con el estudio de la escuela sabática, culto de adoración, y en las tardes hay un culto para jóvenes. En algunos lugares los domingos también tienen reuniones donde se dictan temas de profecías. En fin, en cada servicio que tenemos siempre se invoca y se adora a Dios. Entonces, de esta manera Jesús también estaba buscando la presencia de su Padre allá en el templo de Jerusalén. Por eso, amigo y amiga, cuanto más contemplamos, escuchamos y oramos, más nos transformamos a la imagen del Padre. Por eso que en esta ocasión me gustaría hacerte unas 3 preguntas para poder finalizar. ¿Cuál es tu experiencia al sentarte, escuchar y preguntar durante el viaje de tu vida? Segunda pregunta, ¿qué obstáculos podrían estar impidiéndonos participar en la experiencia de sentarnos, escuchar y preguntar? Y la tercera pregunta es, ¿cómo superar esos obstáculos? ¿De qué manera podemos superar a cualquier obstáculo que de pronto podamos estar teniendo? ¿Qué te parece si aquí en los comentarios escribes alguna respuesta que puedas tener a estas preguntas? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Te gustaría tener ese tiempo maravilloso para poder meditar en su palabra? Por eso aquí en el programa Caminando con Jesús también te animamos, te exhortamos para que puedas tener una comunión personal con Dios. Así que, apreciados amigos, de esta manera estamos teniendo esta parte de lo que es la meditación correspondiente para el día de hoy. Regresamos entonces al momento de las reflexiones cada día, cada mañana, cada tarde, noche, dependiendo en el horario en el que estés escuchando este mensaje. Así que esto ha sido En los negocios de mi Padre, tema para el día de hoy que hemos tenido a bien en repasar y meditar. Mañana regresamos con un segundo tema. Sin embargo, te dejamos desde ya con una tarea para que tú puedas el día de hoy poder decirle al Señor Jesús: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, tómala. Y así de esta manera el Señor tomará esa hermosa decisión que tú estás tomando. Que el Señor
te acompañe y te bendiga y te fortalezca en todo lo que hagas. Muchas bendiciones y éxitos en tu caminata espiritual. Así que vamos ahora a hacer la decisión. ¿Quieres ser rico en riquezas? ¿Quieres tener la verdadera riqueza? Pues acepta a Jesús en tu corazón, que es la mejor y mayor riqueza que puedas tener. Esto es Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios.